Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase de ofimática de Google Office de Google. El día de hoy en particular vamos a analizar un poquito cómo manejar la información que nos da de vuelta el programa de formularios. Yo aquí en pantalla tengo mis formularios de Google, ¿ok? El último formulario que hicimos en clase, no, y que les pedimos que hicieran, ¿ok? Y aquí lo siguiente que vamos a hacer, ¿ok? Es analizar las respuestas. Ya hemos compartido no me acuerdo si les había enviado este condicional, ¿ok? Que habíamos hecho, ¿ok? Del cual ya tenía ahí varias respuestas, ¿ok? En este caso, yo voy a abrir otro que habíamos hecho con anterioridad, el primero, que habíamos hecho acerca de, pues, las cosas que pues queremos conocer unos de los otros. ¿Ok? Este que habíamos hecho que era el primero, el de cuéntanos un poco de ti. ¿Ok? Cuéntanos un poco de ti. Aquí en este documento en particular, algunos ya nos habían dado algunas respuestas, ¿ok? Y en estas respuestas, pues nos arrojaban ciertas tablas, ¿ok? Dependiendo del tipo de respuesta, dependiendo también el tipo de pregunta, pues nos iba a arrojar diferentes tablas para analizar la información, ¿ok? Vamos a dar un momentito que está llegando alguien, vamos a darle el inicio, ¿ok? Como les decíamos, aquí nosotros podemos analizar las respuestas que nos enviaron las personas acerca de nuestro formulario en particular. ¿Ok? Bueno, estos formularios no solamente nos brindan tablas aquí en el apartado de respuestas, ¿ok? Por ejemplo, cuál es el color preferido, nos dice amarillo y nos dice la cantidad de respuestas que nos ha dado cada, bueno, los usuarios. Por ejemplo, aquí les poníamos opciones limitadas, no les dábamos la opción de que crearan o que pusieran otra opción, ¿ok? Ahora, estas tablas, nosotros podemos analizarlas directamente en aquí mismo y copiar las mismas tablas para colocarlas en otro documento, que es ahorita lo que vamos a hacer un pequeño informe, por así decirlo, ¿ok? Pero también nosotros podemos analizar ciertas cosas, ¿ok? Como les mencionaba, pues aquí nos va a mostrar diferentes tipos de tablas, diferentes tipos de diagramas, dependiendo del tipo de pregunta. Por ejemplo, si es una pregunta de opción múltiple, nos va a decir, pues, cuántas veces han seleccionado un elemento y nos lo va a mostrar en una tabla de barras, ¿ok? Si es una de una opción específica, ¿ok? Estos que le llaman lista de opciones, me parece, ¿ok? Que es la pregunta 2 que tenemos acá. Es una pregunta de opción múltiple, en vez de la otra que es de casillas de verificación, ¿ok? Bueno, si tenemos una en la que puedan seleccionar más de dos opciones, que es casillas de verificación, pues nos lo va a mostrar de esta manera, un diagrama de barras. En cambio, si es una de opción múltiple, que solamente puedes seleccionar una opción, no puedes escribir una diferente, nos va a mostrar la siguiente tabla, en la cual pues se divide por las respuestas que nos haya dado la gente, ¿ok? Al igual que en esta que tenemos aquí, que cuál es tu clima preferido, pues como son preguntas cerradas, por así decirlo, en el cual solamente pueden seleccionar una respuesta, pues nos va a mostrar estos diagramas de pastel. ¿Ok? Cuando tengamos preguntas de, de texto, nos lo va a mostrar de la siguiente manera. ¿Ok? Son respuestas cortas. Nos va a mostrar, pues, lo que ha escrito la gente. Obviamente no van a coincidir las respuestas y pues nos va a arrojar una respuesta diferente a cada elemento. ¿Ok? Por ejemplo, igual aquí, que tenemos una en la que pueden seleccionar varias opciones, en la de casillas de verificación,
pues vamos a tener varias opciones, eh, pues sí, varias respuestas repetidas, por así decirlo. ¿Ok? Una barra, una diagrama de barras, al igual que en qué tipo de música te gusta. ¿Ok? Aquí que les preguntamos acerca de su nombre, pues vamos a tener 7 respuestas. Y pues como son preguntas en las cuales pueden escribir una pequeña información, pues podemos pues, analizar cada una de las respuestas. ¿Ok? En la parte de hasta arriba vamos a encontrar esto que dice ver en hojas de cálculo. Cuando le damos clic ahí, en ciertas ocasiones nos va a decir o nos va a preguntar que si queremos que genere la hoja de cálculo o ligarla a una ya existente. En este caso, pues le pusimos que nos creara una nueva hoja y nos va a dar la información de la siguiente manera. ¿Ok? Nos va, por ejemplo, a mostrar las respuestas con una marca temporal. ¿Ok? ¿Quién fue quien la respondió? En este caso, tenemos aquí las respuestas más recientes primero. ¿Ok? Y nosotros vamos a analizar la información de la manera en la que querramos. Por ejemplo, aquí esto, pues, está organizado de la A a la Z. Para nosotros ver la información o analizar la información de manera descendiente, nosotros podemos en cada una de las columnas darle aquí a esta pequeña flechita que nos va a mostrar las diferentes opciones de filtros. Ok, diferentes opciones y también aquí nos permite ordenar de la A a la Z. Aquí ya lo tendría de manera descendiente, las primeras respuestas primero y las últimas hasta el final. Ok, pero ¿qué puedo hacer yo con esto? No te das, oiga, profe, pero ¿yo qué puedo hacer con esa información? Ok, ahora, por ejemplo, con esta información automáticamente nos la analiza formularios y nos hace las tablas respecto a cada elemento. Pero ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos analizar aquí directamente en hojas de cálculo la información que nos brindan? Digo, en este caso en particular, pues son respuestas tal vez un poquito de texto, no son datos numéricos que nosotros pudiéramos analizar de otra manera. ¿Ok? Pero, por ejemplo, nosotros podemos referenciar los datos. Tienes dos opciones. Una es duplicar esta hoja que tienes aquí y de ahí ir sacando datos. O también lo que podemos hacer es referenciarlos. ¿Qué nos va a permitir hacer referenciar? Buscar ciertos datos en la hoja, ¿ok? Y estos datos mandarlos a otra hoja, ¿ok? Con ciertos datos de nuestra base de datos que se va a ir construyendo con las respuestas que nos envíen, pues los usuarios que vayan respondiendo. Yo, por ejemplo, aquí le voy a dar en el de más, agregar una hoja, ¿ok? Y aquí en esta hoja 2, yo aquí en lo particular, incluso me parece que puedo referenciar. Ah, no, no me deja. Sería genial que me permitiera, por ejemplo, referenciar una pregunta, ¿ok? Pero en este caso en particular, pues no. Por ejemplo, aquí voy a copiar el texto de esta pregunta, voy a darle doble clic en esa hoja y voy a cambiarle el nombre, ¿ok? Ahora, en esta hoja que yo tengo aquí, yo voy a referenciar ciertos datos, yo voy a pedirle que la información que está en la hoja que está ligada al formulario, pues me las muestre aquí. En este caso, yo sí le voy a indicar algo, ¿ok? Para referenciar es relativamente sencillo. Vamos a poner el símbolo de igual, ¿ok? Vamos a ir a nuestra hoja de respuestas, ¿ok? Y yo le voy a indicar, o le voy a escribir en este caso, pues yo quiero que es la celda A1, ¿ok? Me dice que no, ok. Vamos a ver si me deja, ok. A ver, seleccionar aquí. Es que a veces se complica un poquito. Por ejemplo, quiero referenciar aquí. Igual voy a irme a la otra hoja y el problema es que aquí me sobrepone dentro de la celda que yo quiero seleccionar. Pero no va a haber ningún problema. Yo voy a seleccionar aquí esta, ¿ok? Y como pueden ver que automáticamente me hace la fórmula. Yo no necesito escribirla. Le voy a dar Enter y me va a llevar a la hoja anterior. En este caso en particular, yo voy a buscar el número. Bueno, voy a querer también ver la marca de tiempo. Entonces le voy a cambiar aquí, en esta parte de aquí, hacerle un poquito de zoom.
Originalmente, ahorita, yo estaba referenciando a la celda B1 de la hoja de respuestas. En este caso, yo quiero ver también la celda, bueno, en vez de la B1, la A1. Y le doy Enter. Y entonces aquí, este texto yo no lo escribí, simplemente me lo está tomando en cuenta de acá. Si yo hago un cambio acá, supongamos, hora de respuesta, yo aquí acabo de cambiar el texto de esta celda, se mora, hora con H, ¿ok? Hora de respuesta, ¿ok? Si yo hago un cambio aquí, esto automáticamente se va a ver reflejado en la siguiente hoja, ¿ok? También cuando yo referencio ciertas celdas, puedo jalar la fórmula. En este caso, si yo la jalo, o bueno, selecciono la celda donde está mi fórmula y la jalo hacia el lado derecho, la deslizo hacia el lado derecho, me va a tomar de referencia la siguiente celda que tiene mi hoja, ¿ok? Y aquí yo puedo arrastrar hacia abajo ese conjunto de celdas. Y aquí me va a mostrar, pues, las respuestas de dicha celda, ¿ok? Por ejemplo, aquí. Entonces yo ya tengo la información, ¿ok? Desde cuándo fue enviada esa respuesta a mi formulario y la respuesta que tengo aquí, ¿vale? Aquí sí les voy a pedir que hagamos dos preguntas, ¿ok? De las preguntas que tenemos nosotros de nuestro primer formulario, que se llama Cuéntanos un poco de ti, ¿ok? De ahí vamos a eh, buscar, referenciar en dos hojas diferentes, ¿ok? Esas respuestas, ¿ok? Yo voy a repetirlo nuevamente para que vean cuál es el proceso, ¿ok? Vamos a dar un segundito para que vayan abriendo su hoja de cálculo que está ligada al formulario que ustedes realizaron. El primero que hicimos de cuéntanos un poco de ti. Porque es en particular, pues ya entre todos, pues resolvimos esos formularios. ¿Ok? Yo voy a repetir nuevamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una nueva hoja. ¿Ok? Yo aquí creé esta hoja. Yo voy a copiar la pregunta, por ejemplo, aquí. ¿Qué sabor te gusta más? ¿Ok? Voy a darle doble clic al título de esa hoja. Le voy a poner el nombre de la pregunta. ¿Ok? Vamos a dar un momentito para que vayan creando esa hoja. ¿Ok? Primer paso, primer paso, abro mi formulario. ¿Ok? Segundo paso, le damos clic aquí donde nos dice, bueno, vamos al apartado de las respuestas de nuestro primer formulario. Y luego aquí tenemos pues esta opción de la cual ya habíamos hablado, ¿no? La de ver la hoja de cálculo de ese formulario en particular. ¿Ok? Para aquellos que nos se están uniendo ahorita, vamos a abrir el primer formulario que hicimos, ese que se llamaba Cuéntanos un poco de ti, ¿ok? Vamos a ir al apartado de las respuestas y aquí en el apartado de las respuestas vamos a darle ver en hoja de cálculo, ¿ok?
Puede ser que en tu caso te pida o que le des una hoja de cálculo para ligarlo, o te da la opción también de crear una hoja de cálculo. Si le das la opción de crear una hoja de cálculo, pues te lo va a abrir así, ¿ok? En este caso, puedes ver que yo aquí tengo en la parte de abajo, pues, dos hojas. Una de ellas ya está referenciada, ¿ok? Pero vamos a mostrar nuevamente cómo hacemos ese proceso. Yo voy a eliminar esas hojas extra que hice ahorita, que están referenciadas, ¿ok? Ahora, ya que tengo esto aquí, lo siguiente que voy a hacer, ¿ok? Que ya tengo mis datos, voy a crear una nueva hoja. Me voy a la esquina inferior del lado izquierdo, aquí donde dice crear hoja, y me va a crear una nueva hoja, ¿ok? Y voy a agarrar una de las respuestas que yo tengo aquí arriba. Por favor, que sean las de opción múltiple o las de casilla de verificación, cualquiera de las dos. Recuerden, casilla de verificación nos brinda diferentes resultados y la de opción múltiple, pues nada más nos da una opción que puede elegir el usuario. ¿Ok? En este caso yo voy a escoger la pregunta que tengo aquí, ¿cuál es el color de tu color o colores preferidos? Voy a copiar esa celda. Le voy a dar doble clic en mi hoja, en la pestañita de la hoja nueva que acabo de crear. Eso me va a permitir cambiar el nombre de la hoja y voy a pegar ese como título. ¿Ok? El título de la pregunta que yo voy a referenciar a otra hoja. ¿Por qué hacemos esto? Esto lo hacemos principalmente para pues tener más organizada la información, para no andarnos peleando buscando dónde está la respuesta que nos enviaron. No, podemos nosotros referenciar la información a otra hoja, lo cual nos va a permitir pues analizar en otra hoja toda la información que salga de nuestra hoja que está ligada a nuestro formulario. ¿Ok? Ya que estamos en este paso, lo siguiente que vamos a hacer nosotros, vamos a referenciarlo, ¿ok? Para hacer una referenciación de una celda, lo que le vamos a pedir al programa que haga es decirle, oye, quiero que en esta celda aparezca lo que aparece en otra hoja. Para eso vamos a poner el símbolo de igual, ¿ok? Y es muy sencillo, ya nosotros no tenemos que escribirlo, ¿ok? Pongo el símbolo de igual, en este caso. Recomendación tal vez aquí para que les sea un poquito más sencillo, ¿ok? Colóquenlo al menos en la columna C, y ahorita van a ver por qué, ¿ok? Columna C1, columna C, celda 1, fila 1. Igual, me voy ahora sí a mi hoja donde está referenciado mi formulario, donde me van a llegar mis respuestas de mi formulario, y le voy a decir, ok, quiero ver la hoja del tiempo, ¿ok? La marca temporal. En este caso, yo le cambié el título por hora de respuesta, ¿ok? Puedes ver que automáticamente nos hace la referenciación. Solamente tenemos que darle clic en donde lo queremos. Ya que tenemos esa referenciación, le damos Enter. Automáticamente nos va a aparecer en la otra hoja la respuesta, ¿ok? Yo me voy a colocar entre una columna y otra, doble clic, para que me haga del tamaño necesario de la celda. ¿Qué pasa si cambia algún dato? Si cambia algún dato aquí, por ejemplo, veamos, parece que aparecía otro texto que era, vamos a ver cuál era. Puedo verlo aquí. Ya me acordé, marca temporal. Supongamos, si yo cambio el nombre de la celda, automáticamente se va a cambiar en la otra hoja, ¿ok? En este caso, voy a darle igual nuevamente y voy a referenciar ahora sí la pregunta. ¿Ok? ¿Es tu color o colores preferidos? Pero yo no necesito ir
haciendo esto celda por celda. Yo cuando tengo dos celdas, por ejemplo, estas dos, puedo darle clic y arrastrar hacia abajo. Y automáticamente me va a aparecer las respuestas que yo tengo acá, ligadas a esta hoja. Y como pueden ver en la barra de fórmulas, nos aparece la referencia o la fórmula de referencia a otra hoja. Voy a hacerlo nuevamente. Tienen que ser dos celdas, ¿ok? Igual, yo voy a colocar aquí en C1, voy a darle igual, voy a preguntar esta otra pregunta, ¿qué sabor te gusta más? Ok, le doy Enter. Y también quiero agregarle la marca temporal. Igual, la marca temporal, ¿ok? Y de hecho aquí, tengo que colocarle, ahí está, el nombre, ¿no? El nombre de mi hoja. Por ejemplo, yo estoy analizando la marca temporal de la celda bueno, A1, y tengo, luego me salto una respuesta, por así decirlo, una pregunta, luego me salto acá. No importa que yo haga esos saltos, ¿ok? Yo aquí tengo estos dos elementos y arrastro hacia abajo. Vamos a ver un momentito para que lo hagan. Nos decían, me aparece el cuestionario, ok, y no tengo las respuestas. Y no tienes respuestas. Ok, ¿sabes qué, Dulce? Mándame o compártenos aquí tu liga y ahorita vamos a responderlo. Ok, sin problema, todo lo contrario. Igual les voy a compartir nuevamente mi formulario, ok, para que puedan nutrirlo con respuestas. En las últimas respuestas pueden solamente dejarle un puntito, un espacio para que pues vayamos contribuyendo para tener más datos, ¿ok? Para compartir un formulario, ¿ok? Recuerden, estamos aquí en el formulario, yo me regresé a la pestaña, no tengo mi formulario, y en la parte superior del lado derecho tenemos el botón que nos dice enviar. Vamos a darle clic ahí, y aquí tenemos, nos va a abrir la pantalla de esta manera. Vamos a tener aquí este pequeño eslabón, esta como cadenita de tres eslabones. Le damos clic ahí, y luego abajo nos da la otra opción de vincular. Vamos a cortar URL, lo copiamos, ¿ok? Y ese es el que vamos a enviar en este caso, nuestro Google Meet, aquí en nuestra charla de Google Meet. O ya sea también nuestra, en nuestra sala de WhatsApp, cualquiera de las dos. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias por compartir tu formulario. Hacemos la invitación a tus compañeros que también pues vayan respondiendo. Ok, bueno, yo voy a responder aquí. Ah, muy bien, excelente ilustración, me agradó. La siguiente. Ok, cosas románticas, me gustan las de acción, el rock, el jazz. Ok, no soy muy fan, pero esto es nada más para dar información, para generar información. El negro, el azul, el rojo, salado. Yo preferido el frío. Aunque con el calentamiento global, pues ya le estoy agarrando un poquito el gusto al calor. Y voy a enviar más respuestas para, pues también ir generando más datos para esa hoja de cálculo. Ok, las de acción, las de suspenso, los documentales. Ok, vamos a cambiarle aquí.
Vamos a ponerle aquí a variarle otro poquito. Que ya ahí respondí algunos, ¿ok? Perfecto. Vamos a dar un momentito para que vayan referenciando estas dos hojas. Necesitamos dos hojas referenciadas, ¿ok? Vamos a dar un momentito más. Porque ahorita le vamos a pedir al programa que nos genere una tabla. Todo lo contrario, gracias a ustedes por su trabajo. ¿Ok? Les quedaron increíbles sus formularios. Ahorita lo que estamos haciendo, y ahorita estamos haciendo una pequeña, una referencia, aprendiendo a hacer referencias de dentro de hojas de cálculo, ¿ok? Que de hecho esto nos sirve de mucho, en especial cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, documentos de cotizaciones. Tú puedes, por ejemplo, ir por proyectos, o supongamos tenemos un proyecto arquitectónico, se me ocurre un ejemplo. Am, entonces tenemos que ir por áreas, pongamos la sala. Entonces ponemos ahí todo lo que vamos a poner en la sala. No si estamos remodelando, ¿ok? Cocina, y todo lo que vamos a poner en cocina. Y cada uno es una hoja. Y al final, nosotros podemos poner, bueno, obviamente en cada hoja, colocar datos, por ejemplo, cuál es el costo, cuál es el costo, el IVA y los costos totales, y ya que tenemos el costo total de cada hoja, así como cuando hicimos nuestro inventario de nuestra tienda de abarrotes, ese dato final que nos da hasta abajo, que dice el total de estos elementos, de esta cuenta, por así decirlo, podemos enviarlo a una hoja de resultados. Creamos una nueva hoja a la cual le llamemos resultados o costos totales, y nosotros podemos hacer la referencia a cada dato. Y si por alguna razón alguien nos pide un cambio de, oye, esto es muy caro, ¿sabes qué? Necesitamos que reduzcas el costo en ciertas hojas, o bueno, en ciertos ámbitos, tú ya no tienes que preocuparte por calcular todo, sino que simplemente vas a la hoja donde está el elemento que tú quieres cambiar, puedes cambiar cantidades, bueno, unidades de elementos, ¿ok? O precios de los elementos, y automáticamente se va a actualizar en la hoja en la que estás trabajando, y esto se va a actualizar a la hoja en la cual está mostrando el resultado final.
Vamos a dar un momentito más. Ok, da un segundito. Ok, dice... desde tu celular también puedes hacerlo. Dame un segundito para mostrarte cómo. ¿Ok? Vamos a ver si... ¿Desde qué dispositivo me conecto? Ok, vale. Pam, 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 pam. Dame un segundito. Voy a conectar desde mi dispositivo móvil. Ahorita van a poder ver la pantalla de mi teléfono. ¿Ok? Ahora, ya que estoy aquí. Perfecto. Sí podemos verlo. Es un poquito complicado, un poquito, pero sí se puede. ¿Ok? En este caso, pues yo lo voy a hacer desde el Drive. Me voy a mi Google Drive. Y aquí voy a cambiar de cuenta. ¿Ok? En este caso en particular. Es esta de aquí. Aquí voy a tener mis formularios. Pueden ver que aquí tengo uno. ¿Ok? Le doy clic y me lo va a abrir en el navegador. Yo también puedo analizarlo desde el teléfono. ¿Ok? Igual, ¿quieres compártenos tu liga? Por ejemplo, si quieren compartir su liga, también se puede desde aquí, desde el teléfono, ¿ok? Ok, gracias, profe. No te preocupes, ¿ok? Por ejemplo, si se encuentran desde el teléfono, es relativamente sencillo. Pueden ver que yo me fui al Drive, me fui a mi cuenta, ¿ok? Aquí tengo mi mismo formulario. Yo puedo que ver aquí las secciones, incluso puedo editarlo desde aquí mismo. Aquí en el apartado de respuestas, puedo ver las respuestas. Primero voy en cómo compartirlo, ¿ok? Te vas a la parte de arriba y puedes ver que tenemos como un avioncito, una flechita. Le das clic ahí y te va a aparecer esta pantalla. Te vas a donde está los eslabones, le das en acortar. Bueno, yo le doy en acortar para que sea más pequeñito. Le das en copiar, ¿ok? Una vez copiado, yo por ejemplo me desplazo aquí donde tengo donde tenemos el chat y aquí les coloco el formulario, ¿ok? Ok, Y- gracias, profe. No, todo lo contrario. Gracias por su trabajo y atención y acompañarnos aquí. Ella también, su compañero David, nos compartió su, pueden ver todas las aplicaciones que tengo aquí. Su formulario, por ejemplo, también lo podemos responder desde el dispositivo móvil. Por ejemplo, este y este. He seleccionado varios, pero no me los selecciono. Ok, este de aquí, siguiente.
Ok, me voy a regresar un momentito para acá, ok, a el Drive. Y, por ejemplo, también aquellos que nos acompañan desde dispositivo móvil también lo pueden hacer. Por ejemplo, aquí tengo mi formulario, ok, y aquí puedo ver también las respuestas. Puedo analizar también la información y aquí arriba tengo el loguito de hojas de cálculo. Si le doy clic ahí, me va a preguntar, obviamente porque tengo varias cuentas, con qué cuenta quiero abrirlo, le doy con esta, con la cuenta original donde hice el formulario, y nos va a aparecer las respuestas. En mi caso en particular, tengo el tema como oscuro en la pantalla, pues se ve todo en negro, pero es lo mismito que la computadora. Por ejemplo, voy a crear una hoja, ya tengo aquí la hoja. Me regreso a la otra hoja, ¿ok? Voy a preguntar, por ejemplo, qué tipo de clima, aunque aquí escribí frío, me acabo de percatar. Por ejemplo, voy a seleccionar la celda, mantengo presionada la celda ahí, ¿ok? Selecciono la celda, por ejemplo, esta, bueno, la mantengo seleccionada y le doy en copiar. Le doy clic o a la palomita que se encuentra en la esquina superior del lado izquierdo. Y por ejemplo, aquí la hoja, le puedo dar dos veces y me da la opción de cambiar nombre. Voy a pegar esa información, ¿ok? ¿Qué clima es tu preferido? Y también puedo referenciar desde aquí mismo. Es un poquito complicado, pero se puede. En este caso, pues tengo que ingresar aquí con el teclado, la fórmula. En este caso, vamos a buscar signo igual, ¿ok? Aquí va a estar lo interesante, porque va a estar interesante referenciar, ¿ok? Es buscar la fórmula aquí, un segundito. Ah, tenemos que ponerle este de aquí, y aquí tenemos que escribir todo el nombre de la hoja, por así decirlo. En este caso sería, ¿qué es la pregunta? Déjame ver, se encuentra en la celda D1. Y pueden ver que sí se puede. Es complicado, pero sí se puede. ¿Ok? De hecho, lo que voy a hacer, les voy a dejar las fórmulas para que nada más copien y peguen de el, un segundito. De hecho, yo lo voy a hacer aquí, les voy a colocar aquí en el chat de WhatsApp, toda la fórmula, el chat de WhatsApp, el chat este, de nuestra Google Meet, por ejemplo, para agregar la marca de tiempo. ¿Ok? Pueden ver que ahí yo ya les envié y también se los voy a colocar aquí en el WhatsApp. Un segundito. ¿Ok? Por ejemplo, también puedo copiar desde aquí. Un segundito. ¿Ok? Le puedo copiar la fórmula que les pegué acá. Este va a ser el detalle. Pero una pregunta. No nos deja copiar una pregunta. Vaya, yo pensaba que sí. Bueno, si no les permite, no hay ningún problema. Los hotcakes, claro que sí. Con dulce, con salado. Luego en IHOP los venden salados.
Ok, siguiente. Almendra. Claro que sí. Les voy a colocar un punto. Ok, le voy a enviar. Un segundito. Claro que sí, me encantan los hotcakes. Vamos a darle ensalado. Siguiente. Amaranto. Ok, para que tenga respuesta su compañero. Vamos a hacer que sí. Aquí solos. Siguiente. Tradicional. Sí. Enviar. Ok, ya le enviamos varias respuestas a ese formulario. Ok, sí se puede referenciar. Es un poquito complicado. Ok, pero sí se puede. Bueno, voy a continuar desde la computadora. Ok, por ejemplo, aquí le voy a cambiar este valor, que ya me da la marca temporal. Ya que tenemos referenciadas dos hojas, ahora sí va a venir lo interesante, porque vamos a generar una tabla. ¿Ok? Para generar una tabla, ¿cómo lo vamos a hacer? De hecho, por ejemplo, aquí tengo una nueva respuesta, pueden ver. ¿Ok? Y si, como yo alargué más mi referenciación, pueden ver que se actualiza. Por ejemplo, aquí no está actualizada, pero no me preocupo. Puedo yo extenderla y ya me va a aparecer la otra respuesta. Por ejemplo, aquí tampoco, no hay problema. Agrego algunas celdas más y se va a actualizar. ¿Ok? Bueno, ahora, ya que estamos aquí en una de las hojas donde referenciamos una pregunta del formulario, vamos a crear una tabla, vamos a pedirle al programa que nos genere una tabla. En este caso, tenemos que irnos al apartado de insertar, ¿ok? Un gráfico, más que una tabla, un gráfico. Le damos gráfico. Insertar y gráfico. Nos va a abrir de este lado, del costado derecho, eh, nos va a preguntar, ¿qué quieres? ¿Qué información quieres que te aparezca en tu gráfica? Y te da la opción, ¿qué quieres escoger? Por ejemplo, yo aquí, en este caso, pues sí necesito una gráfica de barras. Bueno, no, aquí puede ser una de pastel. Lo selecciono. Gráfica de anillo. Me dice, ¿qué datos vas a analizar? Ok, le voy a dar aquí y ya incluso aquí te muestra algunas opciones. Por ejemplo, de B1 a C9, que es todo este apartado que tengo aquí. Ok, en este caso, yo voy a seleccionar este de aquí. También tú puedes seleccionarlos aquí. Le das a aceptar. Ok, dice, ok, como mínimo, con un necesario 2. Pasa nada. Ok, quitar. Intervalo. Ok, en este caso, en etiqueta, pues vamos a agregarle una, nos pide 2. Vamos a ver. Ah, miren, aquí está. De hecho, nos la va generando automáticamente. Por ejemplo, aquí. Ah, perfecto. Ok. Voy a hacerlo nuevamente. Voy a borrar esta para irlo explicando paso a paso. Nuevamente. Ok. En este caso, yo voy a generar una tabla. Una gráfica. Para generarme la gráfica, en este caso es una pregunta de opción múltiple en la cual pues les doy ciertas limitantes a quienes responden.
Voy a irme aquí donde dice insertar gráfica, ¿ok? Y en lo particular, en este que es una gráfica en la cual yo pregunto opciones específicas y no pueden agregar una diferente, voy a ocupar una que es de pastel. Bueno, tengo varias. Puedo seleccionar, por ejemplo, esta. ¿Ok? Ahora me dice, selecciona el intervalo de datos. ¿Qué datos vas a querer? ¿Ok? Yo aquí, ¿qué datos voy a querer? Voy a querer estos datos de aquí. Le doy a aceptar. ¿Ok? ¿Qué etiqueta voy a querer? En este caso, voy a quitar este y le voy a agregar una etiqueta. Le voy a dar clic aquí y le voy a decir este de aquí. ¿Qué valor voy a querer? Estos de acá. A ver si ya nos los permite. Ok. Oh, a ver, voy de nuevo, porque como que no quiere agarrar. ¿Ok? Tengo mis datos. Voy a seleccionar mi marca temporal y también la pregunta con las respuestas. Insertar, gráfico. ¿Ok? Y de hecho, miren, de manera automática nos da los valores. ¿Ok? Bueno, aquí voy a buscar un gráfico de pastel. ¿Ok? Aquí me dice, abajo me dice, ¿qué datos? Yo como ahorita seleccioné primero los datos, también lo podemos hacer de esa manera. Selecciono los datos que quiero que me evalúe el programa, ¿ok? Cambié el tipo de gráfica. Aquí me dice etiqueta y abajo el valor. Por ejemplo, añadir etiqueta. Aquí me permite seleccionar, identifica, marca temporal o qué sabor te gusta más. ¿Qué sabor me gusta más? ¿Ok? Luego me dice, ¿qué valor vas a analizar? En este caso, yo quisiera analizar estos de aquí. A ver, vamos a quitar esa etiqueta, tal vez agregarla nuevamente. Mm, a ver, porque a veces estamos hace de manera automática. A ver, vamos a ver. Ahorita sí me dejó. A ver, marca temporal. Esta nada nos daría. A ver, yo quiero saber qué sabor, por ejemplo. ¿Sí? Valor. Vamos a analizar datos. Acá. Ok. Bueno, en este caso en particular, pues solamente me va a analizar las respuestas y qué respuestas me han dado. No me parece muy conveniente. Ok, bueno, deja ver por qué no me deja. Ok, gráfico. Ah, ok. Afortunado o desafortunadamente, el programa automáticamente también analiza la información. A veces no tenemos ni siquiera que pelearnos con la información. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, pues ya automáticamente me da la información. En el apartado de configuración, pues por ejemplo, solamente analiza de la columna C, ¿ok? Y aquí en valor, de hecho, ni siquiera aparece. Podemos cambiar el tipo de gráfica, por ejemplo, ¿ok? Voy a repetir otra vez como lo hice, ¿ok? Para que me lo dé automáticamente el programa. Me voy a mi
hoja donde tengo las preguntas, bueno, donde tengo referenciadas las preguntas, voy a darle clic o a seleccionar alguna celda vacía, me voy al apartado de insertar, gráfico, y en algunas ocasiones automáticamente nos lo selecciona. En este caso, tenemos un gráfico de columnas. Filamiento aquí, no lo voy a modificar. Intervalos. Voy a seleccionar, en este caso, de esto de aquí. Aceptar. Ah, no, aquí como tal, me faltaría tal vez, déjame borrar esta, que es de barras, ¿ok? Entonces me faltaría tener la información de otra manera. Ahora vamos a ver nuevamente. Selecciono celda, insertar, gráfico, ¿ok? Eje X y eje Y, una serie, añadir una serie. Selecciono un intervalo, ok. Voy a mover mi gráfica para acá, serie, selecciono esto de aquí, le doy a aceptar, no válido. Pues podemos usar dos filas con encabezado, F como etiquetas. A ver si me da la opción acá. Ok. ¿Mm? Agregar. Ah, de hecho, de manera automática nos lo hace el programa. ¿Ok? Déjenme replicarlo. Nos vamos, por ejemplo, en esta que tenemos una de barras, ¿ok? Que es, por ejemplo, necesitamos que analice la información que está de modo de texto. Nos vamos a insertar gráfico, ¿ok? En este caso, automáticamente nos va a seleccionar aquí la parte de arriba, gráfico de columnas, ¿ok? Lo siguiente que voy a hacer es seleccionar el intervalo, qué información quiero que analice. En este caso, esta de aquí, va a aceptar, ¿ok? Aquí en serie, tengo que seleccionar estas de aquí también. A ver si me da, o tengo que seleccionar todas las de acá. No me da opción. Miren, ni siquiera tengo que hacer eso. Yo con darle aquí en agregar, en eje X, automáticamente nos va a seleccionar las respuestas. Bueno, nos va a hacer la gráfica. Voy a moverlo un poquito hacia abajo, mi gráfica, y me dice, por ejemplo, quién escogió azul, quién escogió rosa, quién escogió estos tres colores, quién escogió esta otra combinación. ¿Ok? Aquí lo que me faltaría tal vez sería ponerle el título, ¿no? A ver si aquí nos da la opción, pero no. Voy a usar fila 2 como encabezados. En este caso, voy a usar la fila 1, pero bueno. Vamos, traten por favor de hacer una gráfica. Obviamente estamos un poquito limitados. O también, algo que podemos hacer aquí, un pequeño truco, ¿ok? Si no nos queremos complicar tanto, te vas a tu formulario, ¿ok? Recuerda que en el formulario nos aparecían diferentes tablas. Por ejemplo, estás de aquí. Tú le puedes dar clic aquí en copiar, copiar gráfico. Te vas aquí a tu hoja de cálculo, seleccionas un elemento, clic derecho, pegar. Vamos a ver si nos lo hace. Nos da la opción, ¿ok? Nos pega el gráfico. Ah, si lo colocamos dentro de una celda, le damos pegar, sí nos coloca la información aparentemente.
No sería insertar el gráfico. ¿Ok? Bueno, intenta hacer al menos una gráfica. ¿Ok? Con la información. Vamos a dar un momentito a que hagan una gráfica. Yo aquí en lo particular, por ejemplo, para que me diera la opción de generar una gráfica, lo que hice fue insertar gráfico, ¿ok? Y aquí, donde dice eje X, voy a seleccionar mi columna de aquí, de esta información, ¿ok? En el intervalo de datos seleccioné la columna donde tengo los datos, ¿ok? Y nada más le doy aquí en agregar. Y automáticamente nos va a generar la tabla. Tal vez aquí lo que sí haría, tal vez cambiar el intervalo, que no me considere el título como parte de la tabla, ¿ok? También puedo cambiar cómo lo quiero ver yo. Por ejemplo, aquí lo veo horizontalmente, aquí lo veo verticalmente. Voy a poner intervalos de manera vertical. Caso horizontal. Una vez que ya tengamos la fórmula, bueno, la tabla, le vamos a dar cerrar, ¿ok? Voy a hacer lo mismo aquí con esta, que de hecho aquí frío, pues está mal escrito. Ser frío con una sola I, se me fue una I doble ahí, ¿ok? Pero no me preocupo, como todo está referenciado, si yo cambio un valor aquí, automáticamente se va a actualizar acá. Puedes ver que ya aparece actualizado, ¿ok? Entonces, insertar gráfico, ¿ok? Muevo mi gráfica un poquito para acá para poder ver los datos. Aquí donde dice intervalo de datos, voy a darle aquí, que seleccione el intervalo de datos, y voy a seleccionar los datos que quiero que analicen. Le doy a aceptar, ¿ok? Le doy luego en el botón que dice agregar debajo, y por ejemplo ya me dice o me analiza la información. Me puedo cambiar el gráfico, por ejemplo, un gráfico de cada elemento, gráfico escalonado, o hasta estos que son como de pastel. ¿Ok? Vamos a dar un momentito, porque vamos a hacer un reporte. Un reporte. ¿Para qué hacemos esto? Para aprender una nueva característica. Por ejemplo, aquí nosotros estamos referenciando información que nos envía el formulario directamente a, nos envía nuestro formulario directamente a una hoja de cálculo. Pero ¿qué pasa si yo quiero enviar esta información a un documento de Word? ¿Ok? Vamos a dar un momentito para que hagan estas tablas, al menos intenten hacer algunas, si les queda perfecto, si no, no hay ningún problema. Si no, ahorita vamos a ver otra forma de eh, conectar, por así decirlo, los archivos.
Ok, perfecto. Ya que tenemos esto de esta manera, ya que tenemos esto de esta manera, ahora sí vamos a hacer nuestro pequeño reporte. El nombre del porcentaje, ok, voy a poner el nombre al porcentaje. Ah, esto lo hizo de manera automática, ¿ok? ¿Cómo lo hice? Bueno, ¿cómo lo hizo? ¿Ok? Con atención, no pasa nada, ¿ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ir a cualquier celda, ¿ok? Le voy a dar en el botón de insertar, gráfico. En este caso, voy a mover mi gráfico un poquito hacia un lado, ¿ok? Hacia acá. Le doy doble clic y aquí me voy a ir aquí donde dice intervalo. Aquí tengo esta pequeña rejilla. Le doy clic ahí y yo voy a seleccionar las celdas que quiero que me analice. Ok, puedes ver que aquí yo seleccioné las celdas. En mi caso particular, desde C2 a C9. Y le doy en aceptar. Ok, me voy a mover un poquito hacia abajo y aquí nos da un botón que dice agregar. Le damos clic ahí y automáticamente nos calcula, por así decirlo, la información. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice yo para cambiar o que me mostrara esos porcentajes? Eso lo hace automáticamente el programa. De hecho, puedes ver que aquí me cuenta que hay tres fríos, uno, dos y tres. En caluroso, igual fue colocado tres veces. ¿Ok? Me voy a ir a desplazar un poquito hacia arriba y voy a cambiar el tipo de gráfico. Y de hecho, hasta nos lo sugiere. En este caso, voy a darle clic aquí. ¿Ok? Un gráfico circular. Y automáticamente lo va a hacer el programa. Yo necesito hacer mayor cosa. El programa automáticamente dice, ok, tú me estás dando un intervalo en el cual yo estoy analizando ocho columnas, bueno, ocho, perdón, celdas, ocho celdas, ok. Dentro de esas ocho celdas veo que coincide tres veces frío y tres veces caluroso, ok. Tengo un templado y un lluvioso. Entonces, lo que voy a hacer yo programa, ok, como veo que coinciden ciertos valores en tus celdas, yo voy a calcular el porcentaje con todas las preguntas. Tengo ocho, bueno, todas las respuestas. Tengo ocho respuestas, ok, veo cuántas se repiten y automáticamente te arrojo la tabla junto con el valor del porcentaje. Vamos a dar un momentito entonces, un momentito más. Y vamos a hacer nuestro informe, por así decirlo. ¿Ok? Ahorita yo les había agregado en Classroom que pudiéramos nosotros, bueno, les pedía que me agregaran esta hoja de cálculo y que también ahorita vamos a hacer o agregar, hacer el reporte, por así decirlo. ¿Ok? Bueno, vamos a dar un momentito más. Antes de continuar con el otro documento.
¿Ok? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, ahora sí, vamos a abrir una nueva pestaña. ¿Ok? En esta nueva pestaña vamos a ir nuevamente a nuestras apps de Google. ¿Ok? Y aquí en nuestras apps de Google vamos a buscar documentos. Y aquí vamos a hacer un reporte, ¿ok? Vamos a irnos a donde dice documento en blanco. Documento en blanco. El título le vamos a poner reporte, ¿ok? Reporte formulario. Reporte formulario. Enter. ¿Ok? Y aquí, pues vamos a hacer, aquí en lo particular no les voy a pedir portada, ¿ok? Vamos a escribirle título, pues voy a copiar el nombre de mi formulario, también se vale, ¿ok? Vamos a ponerle reporte, reporte de respuestas del formulario, puntos, voy a cambiar la tipografía, cámbienle por favor la tipografía por alguna que ustedes gusten, y vamos a agregar la fecha. Recuerden, para agregar la fecha, ocupamos la tecla, bueno, ocupamos el símbolo de arroba. Le ponemos hoy, arroba hoy. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer, ahora sí va a estar interesante. ¿Ok? Bueno, vamos a un momentito, pongan el título, ¿ok? Reporte de respuestas de formulario, ¿ok? Vamos a colocar un poquito de texto. A continuación, se encuentran algunas gráficas de análisis de las respuestas de nuestro formulario. ¿Ok? Y aquí voy a ligar una hoja de cálculo a un documento de Google. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Para hacerlo, es relativamente sencillo. Vamos a ir a la hoja de cálculos. Si se fijan, yo no la he cerrado. Voy a ir a mi hoja de cálculo. Y aquí, yo lo que voy a hacer es darle a estos tres puntitos, ¿ok?
y le voy a dar aquí donde dice copiar gráfico, ¿ok? Tres puntitos y le doy a copiar gráfico. Tres puntitos y a copiar gráfico, ¿ok? Ahora voy a aquí donde dice mi reporte y aquí le voy a dar clic derecho y le voy a dar pegar. Y nos va a aparecer esta, este mensaje, este menú flotante, por así decirlo, ¿ok? Y nos dice, pegar gráfico, vincular, déjenme aumentarle el zoom para que se pueda ver mejor. Dice, vincular la hoja de cálculo. Solo los editores pueden actualizar el gráfico, los colaboradores pueden ver el vínculo en la hoja de cálculo de origen. ¿Ok? Si nosotros vinculamos la información, lo que nosotros podemos hacer es que, vamos aquí en pegar, es que cuando cambia algún dato, automáticamente se va a actualizar acá. ¿Ok? Y eso es lo genial de esto. Porque si yo, por ejemplo, aquí cambio un valor, supongamos aquí coloco templado, bueno, y ni siquiera tengo que modificarlo aquí donde tengo el gráfico. Me voy a la hoja de respuestas. Aquí lo voy a propósito, lo voy a modificar, ¿ok? Yo aquí lo cambié, aquí me debe de agregar otro, ya viste que aquí me agregó otro aparte. Y se actualizó la tabla. Ahora si me voy acá, puedes ver que nos aparece que está desactualizada. Voy a hacer, alejarme un poquito, ¿ok? Puedes ver que aquí aparece la tabla como tal, ¿vale? Si le doy clic a la tabla, nos va a decir, nos va a dar la opción de actualizarla. Si le doy a actualizar, de hecho, ya como que hasta la actualizó. Se va a actualizar. Yo necesito que estar modificando todo. Automáticamente haya algún cambio, ¿ok? Y esto más que para formularios de Google, si hay un cambio en mi hoja de cálculo, un valor, automáticamente me lo va a actualizar a la hoja donde yo estoy analizando la información, donde tengo el gráfico, porque pues está referenciado. Nada más le estoy diciendo del valor que hay en esta hoja, ¿ok? Que en este caso viene de un formulario de Google. Dime, ¿ok? Hazme una tabla. Y luego la tabla yo la copié a un documento de texto, ¿ok? A un documento de Google. Y automáticamente me va a dar la opción. Si yo le doy clic a mi gráfica, me va a decir, ok, he notado que hay un cambio en el documento original. ¿Quieres actualizarlo? Le di que sí. Yo voy a hacer lo mismo acá abajo, ¿ok? Voy a agregar una segunda tabla. Y para esto me voy nuevamente a mi hoja de cálculo, ¿ok? Donde tengo mis tablas, a mis preguntas que tengo acá. Voy a copiar esta de aquí. Y aquí le doy copiar gráfico. Le doy pegar y le doy vincular. Oiga, profe, ¿qué pasa si yo quiero vincular una tabla? Digo, aquí vinculé un gráfico. También podemos vincular una tabla. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a dar un momentito para que agreguen dos gráficos de los que tienen en su hoja de cálculo que acabamos de hacer, de las hojas de cálculo que acabamos de hacer, en el documento que nos envía las respuestas del formulario.
Vamos a dar un momentito más. ¿Ok? Ahora, pero yo también puedo referenciar los datos que tengo en una hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí voy a agarrar datos directamente desde acá. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar las celdas, ¿ok? También, por favor, háganlo. Seleccionen alguna parte de la tabla, ya sea en las hojas referenciadas o en la de respuestas de formulario, ¿ok? Yo selecciono una parte de la tabla, le doy control C para copiar y aquí en mi documento le voy a dar, lo voy a pegar. Al igual que cuando yo pego un gráfico, ¿ok? Nos da la opción de vincularlo. Ahora, aquí yo tengo ciertos datos, pueden ver, ¿ok? Yo vinculé mi hoja, ¿ok? Vamos a dar un momentito para que los vincule. Vinculen un pedacito de la tabla a el documento de reporte. ¿Ok? Ahora, si yo cambio algo de mi tabla, pongamos aquí, voy a copiar estos datos de aquí. Acá, en el documento pueden ver que yo modifiqué ciertos datos. Pueden ver que aquí automáticamente me dice que ha habido algún tipo de cambio y me da la opción de actualizarlo. Le doy a actualizar y automáticamente los datos se actualizan. Entonces ahí no tengo tanto que preocuparme por los valores, porque siempre y cuando que me dicen, oye, necesito el reporte actualizado, nada más te vas a tu documento donde tienes el reporte, te das en actualizar las tablas y automáticamente se van a actualizar. Por ejemplo, igual cambio aquí el valor. Aquí cambié varios valores. ¿Ok? Ahora, esos valores van a influir en mis hojas referenciadas y también aquí en el de reporte. Por ejemplo, acá, este ya está desactualizado. Si yo le doy clic,
me dice, me da la opción de actualizar. Lo actualizo. Ya se actualizó. Aquí este también va a cambiar. Lo voy a actualizar y ya se actualizó con los últimos valores. Incluso esta tabla de aquí abajo la voy a actualizar y van a actualizarse los valores que se cambiaron desde otro documento. Es el beneficio de trabajar principalmente con documentos de Google. Porque, bueno, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, porque cualquier cambio que tú hagas y si está conectado con otro documento, ¿ok? En este caso, pues de Google, ¿ok? Si detecta que hay un cambio en la hoja de cálculo, automáticamente va a cambiarse con todo lo que esté conectado a esos datos. En mi caso, bueno, en el caso particular que hicimos ahorita, los datos que nos da aquí nuestro formulario se van a esta hoja. En esta hoja, esos datos están referenciados a estas referencias que hicimos acá y a las tablas que hicimos. Pero no solamente eso, estas tablas están conectadas a un documento de texto, al igual que la información de la tabla. Entonces, lo que va a hacer es que si hay un cambio desde el origen de la información, que es acá, las respuestas, ¿ok? Automáticamente, como en cascada, se actualiza de manera automática este de aquí, y el único que sí no se actualiza de manera automática, pero detecta que hay un cambio, es este de acá. Tú nomás le das aquí, clic a la forma o clic a la gráfica y le das a actualizar, ¿ok? Ahora, viene lo interesante, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer, pues, es subir sus datos, ¿ok? La forma ideal es desde el Classroom. Yo aquí en lo particular, pues, lo tenía, un segundito, yo todo mi formulario lo hice en otra hoja, ¿ok? Pero técnicamente, ¿ok? Si vamos aquí a formularios, van a ver aquí un apartado, ¿ok? Nos vamos a ir a nuestro formulario, vamos a volumen 2, bueno, bloque 2, Office de Google nivel 2, y aquí tenemos el apartado de la tarea. Hoja de cálculo y respuestas de tu primer formulario. Vamos a darle clic ahí. Y aquí le damos en agregar. En este caso, pues desde Google Drive. Y aquí en recientes, tú lo que encontrarías, no quieren aparecer documentos recientes que he subido un programa, ¿ok? Pero aparecerían, en este caso, pues tus documentos que acabamos de realizar ahorita, ¿ok? Vamos a cargar el de Excel y el del reporte que hicimos. Y le damos en agregar, ¿ok? Bueno, le damos en agregar o crear. Seleccionamos desde el Drive los últimos documentos que hicimos, en este caso el de reporte y el de hoja de cálculo, ¿ok? Donde aparecen las respuestas de nuestro formulario. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Sé que es mucha información o tal vez un poquito pesada de analizarla. David, cuéntanos. Una pregunta, fíjese que yo se fui siguiéndolo paso por paso, pero tuvo un detallito a la hora de, por ejemplo, vi que usted le daba a actualizar en el documento de, como el de Word, vi que Ajá. da clic derecho o clic normal y Ah, le da ok. y no me sale, o puede Ok. ser que haya pegado mal la tabla. No, todo lo contrario. Está bien. El detalle aquí fue que yo hice cambios a propósito. Como Ah, yo ok. hice cambios, ajá, me da la opción de actualizarlo. ¿Ok? Mira, déjame mostrar nuevamente ¿ok? Ahora, si no hay ningún cambio, yo le doy clic normal. Aquí ya no me aparece el botón de actualizar. Puedes ver que no aparece. ¿Ok? Si yo, o bueno, si detecta un cambio, por ejemplo, voy a hacer el cambio en la hoja de cálculo. Vamos
Estamos hablando de clima, por ejemplo. Yo ahí sí hay un cambio, ¿ok? Ok. Le voy aquí a mi documento, doy clic afuera de la gráfica, luego le doy clic a la gráfica y aquí debería de en un momentito darme la opción, ¿ok? De actualizar. A veces tarda un poquito, ¿ok? Mira, aquí por ejemplo abajo sí me da la opción, actualizar, ¿ok? Aquí no sé por qué, no me lo quiere dar. A veces, cuando es mucha información, vamos a ver si hay algún problema. Clima preferido es aquí, ¿no? Ya aquí ya se actualizó, puedes ver. Ya vi que Y cambió aquí ahí. debería de actualizarse también. Ah, mira, ahí Parece. está. Ok. Ahí ya aparece. ¿Ok? Le doy a actualizar y ya se actualiza. ¿Ok? Pero no, solamente es cuando detecta algún cambio. Si no detecta ningún cambio, no te va a dar la opción. Ah, ok, ok. Ahí es donde estaba yo batallando. Dije, no me da, no me da. Ah, ok, No, no se maestro. preocupe. Ya, ya. Duda resuelta, ya, gracias. Perfecto, David. No, no se preocupen. Es porque yo estuve cambiando valores. Si no cambia ningún valor, no te va a dar la opción de actualizarse. ¿Ok? Ok, maestro. Gracias. Perfecto. Bueno, si no hay ninguna pregunta más,